Bueno, queremos seguir recordando al expresidente Patricio Aylwin como un hombre de consensos. Ha sido catalogado por su rol durante la transición. Queremos ahondar en su figura. Para ello nos acompaña quien fuera su ministro de Educación, Jorge Arrate. Señora Arrate, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Matilde. Bueno, usted fue parte de este primer gabinete, pero en la segunda parte, digamos, porque primero el ministro de Educación fue Ricardo Lagos, luego le tocó a usted. Pero yo lo quiero llevar más atrás, porque usted es un hombre que viene del mundo de la izquierda. ¿Qué significaba la figura de Patricio Aylwin para el mundo de la izquierda en la década de los 70? ¿Y cómo fue esa transición para que luego se le apoyara y se convirtiera en este presidente que estamos recordando hoy? Tuvimos en la izquierda una visión muy negativa de lo que representó y la forma como actuó Patricio Aylwin durante el gobierno de la Unidad Popular. Él era un hombre, fue siempre un hombre de convicciones, de principios, y uno de sus grandes méritos fue hacer política sobre la base de esas convicciones. Y por eso lo que yo le digo, se lo digo con respeto. Yo pienso que desafortunadamente las convicciones en ese momento lo llevaron a decisiones que nosotros consideramos equivocadas, a una dureza excesiva en el diálogo, en la conversación con el presidente Allende, y eso redundó en que en la izquierda teníamos una imagen negativa de Patricio Aylwin. ¿Cómo se cambió esa imagen? Porque para muchos la figura, claro, cuando se nombraba a él como candidato decían, pero si esto representa lo mismo, ¿cuándo cambió la idea? Fue un proceso que se inició en los años 70 con una gran distancia todavía, porque el pensamiento que proyectaba el sector oficial de la democracia cristiana en aquella época seguía siendo conclusiones muy ancladas en una idea muy negativa del gobierno del presidente Allende. A mí me tocó en el exilio conocer, sin embargo, a otros demócratas cristianos. Recuerdo que estaban exiliados, muchos de ellos, como fue el caso de Bernardo Leyton. Recuerdo a... Apague nomás el celular, son cosas que pasan en las entrevistas en directo. A Bernardo Leyton, Claudio Huepe, a Gabriel Valdés, conocí a Tomás Reyes, a Renán Fuentealba, que estaban en Venezuela. En fin, donde comenzó a construirse un reacercamiento entre personalidades demócratas cristianas y dirigentes de los partidos de izquierda. Posteriormente, a partir de los años 80, yo creo que hay un cambio en la perspectiva que la dirección oficial demócrata cristiana, o fines de los 70, no les sé decir exactamente, tiene respecto a la situación chilena y asume una posición abiertamente antidictatorial, condenatoria de las brutales violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura, y uno de los que destaca en esta postura es Patricio Aylwin. Y eso es lo que se le valora y por lo que se cambia finalmente de opinión. Usted en esa época era militante del Partido Socialista, estaba bastante lejano. ¿Fue su candidato finalmente? ¿Lo apoyó con la convicción que se le apoyó en esa época? Sí, finalmente lo fue, pero si he de ser sincero, como es mi deber, yo era el jefe del partido, de un segmento del Partido Socialista que estaba dividido en dos grupos en aquella época, y un día un par de compañeros socialistas tomando un café me dijeron: hemos llegado a la conclusión que el único candidato posible para tener un solo candidato de la Concertación es Aylwin. Y yo recuerdo que les dije: bueno, yo voy a hacer todo lo posible porque no sea así, porque la mayoría no veíamos con buenos ojos la candidatura de Patricio Aylwin. Sin embargo, los hechos en los meses siguientes llevaron a que efectivamente, para tener una candidatura única, apoyamos todos a Patricio Aylwin. ¿Cuál fue la negociación para llegar a eso? Mire, no fue una negociación, cada partido tenía sus candidatos. La democracia cristiana tenía varios candidatos, hizo un proceso interno, si mal no recuerdo, con dificultades, pero quien salió vencedor de ese proceso fue Patricio Aylwin,
El Partido Radical tenía a Enrique Silva Cima y el Partido Socialista que yo representaba proclamó su apoyo a Enrique Silva Cima. Pero posteriormente Silva Cima decidió no seguir y apoyar a Patricio Aylwin. El sector socialista que dirigía Clodomiro Almeida apoyó a Patricio Aylwin y finalmente el PPD y el Partido Socialista, en un acto en que hablamos Ricardo Lagos y el que habla, proclamamos también a Patricio Aylwin. Yo había tenido un reacercamiento con él, reacercamiento digo desde mi época universitaria, porque yo fui alumno de él en el Instituto Nacional de Educación Cívica, donde él hacía clase, y luego en la Escuela de Derecho, en quinto año de Derecho. Pero yo volví a encontrarme con él después de mis 14 años en el exilio, durante el plebiscito, durante la campaña del no, y aprecié las dotes humanas que tenía Patricio Aylwin, que fui conociendo más a fondo en el tiempo siguiente. Este es un hombre que fue de un político austero, de una época en que los políticos como él, como Tomic, como Frei, padre, como Allende, hacían política sin consideraciones de dinero. Ninguno de estos que le he mencionado era rico o tenía fortuna. Y sin embargo fueron grandes políticos y pudieron hacer política. No es que no trataran de financiar sus campañas, sin duda que sí, pero su vida personal estuvo siempre marcada, en el caso de Aylwin y de los otros, por una marca de austeridad, y eso es algo muy valioso. Pero además, en el caso de Aylwin, impresionaba una personalidad sin ninguna arrogancia. Yo nunca recuerdo, ni desde que fui a los 16 años su alumno en el Instituto Nacional hasta que fui su ministro, nunca recuerdo haber divisado en Patricio Aylwin un rasgo de abuso de poder, de arrogancia, de maltrato hacia las personas. Y finalmente hubo una reconciliación de su figura y de su mundo con este mundo que venía de la democracia cristiana y que representaba a Aylwin. Nosotros muchas dudas de qué es lo que iba a hacer cuando fuera presidente. Y bueno, ¿satisfizo las inquietudes? ¿Cómo? Finalmente satisfizo las inquietudes. Bueno, se disiparon las dudas cuando él formó su gobierno, que me tocó conversarlo con él junto con Clodomiro Almeida. Ya nos habíamos unificado los socialistas y él nombró a 6 ministros socialistas en el gobierno. Y luego comenzó a tejerse un respeto hacia la figura de Patricio Aylwin por diversas razones, por las que yo le señalo: por su calidad humana, por su austeridad, por su sencillez, por su autoridad, que era indiscutible, pero era una autoridad que él no hacía valer de una manera dura o agresiva, y creo que tuvo un gran impacto lo que fue su política en materia de derechos humanos y su actitud en materia de derechos humanos. Ahora, a usted le tocó un ministerio que nunca ha sido fácil, que de hecho los ministros que llegan ahí siempre caen en las encuestas a los peor evaluados rápidamente, aunque vengan de la cima. Y en esa época ser ministro de Educación tampoco era fácil. Se venía de una época en que se había cambiado el modelo de educación, había muchas demandas de los profesores. El mismo Ricardo Lagos había llegado a un punto en que él lo reconocía, decía: fracasé, presidente, y él le dijo: no te preocupes, yo lo arreglo. ¿Qué le tocó a usted en esa materia y cómo dejó el ministerio? Bueno, algo parecido me tocó, porque yo también traté de acceder a demandas de los profesores que me parecían absolutamente legítimas. Los profesores habían sido muy maltratados durante el periodo de Pinochet y Lagos había hecho un esfuerzo, y luego tratamos de sumar otro esfuerzo para comenzar a elevar las remuneraciones de los profesores y darles un nivel mínimo de dignidad, que no lo tenían. Y fue muy difícil conseguir ese dinero de las arcas fiscales, porque no por culpa de nadie, sino porque el gobierno de Aylwin no fue un gobierno boyante en términos de recursos públicos. Fue un gobierno que enfrentó dificultades, que tenía estrecheces, y se había puesto un gran acento en la salud. Bien puesto, porque los hospitales en 1989-90 no tenían calefacción. A mí me tocó ir
al San Juan de Dios, no había calefacción. La infraestructura hospitalaria en Chile estaba pésimo porque no se había invertido. Entonces se puso un gran énfasis en esa recuperación y no había para educación todos los recursos que educación hubiera querido. Pero finalmente, después de muchas anécdotas, el presidente Elwin zanjó la cuestión y entregó el Ministerio de Hacienda una cantidad de dinero que posibilitó un acuerdo con los profesores. Si tuviera que definir en una palabra o en una frase el recuerdo que tiene de ese gobierno que fue el primero después de la dictadura, ¿cómo reconocería este legado de Patricio Aylwin? Creo que abrió la puerta a verdad y justicia en materia de derechos humanos. No es que haya hecho justicia, ni abierto toda la verdad, pero ese primer paso, que fue la Comisión Rettig, luego las leyes cumplido, fueron muy importantes y abrieron este largo camino que hemos hecho y que seguimos haciendo para que haya justicia, toda la justicia que podamos en materia de derechos humanos. Porque él dijo justicia en la medida de lo posible y eso fue muy, muy criticado. Usted lo vivió frente a las generaciones que hoy día no se explican ese momento. ¿Cómo se los explicaría usted? Yo diría, por lo menos lo que fue mi planteamiento, que no lo siento contradictorio con lo que él dijo, quizás una interpretación mía, pero yo siempre dije toda la justicia que sea posible. Don Jorge Arrate, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile.